Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura que nos ajude a entender melhor o Brasil e o mundo em que vivemos, né? Que passam os dois, Brasil e mundo, por momentos dramáticos, intensos aí da sua história, né? Isso para nos ajudar a viver melhor, trabalhar melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Juan Carlos Monedero, um dos fundadores do Podemos, espanhol, né? Que vai estar conosco agora nessa conversa. E a Eleonora já vai fazer a primeira pergunta. Antes, eu quero te convidar a levar mais longe essas discussões, essas reflexões, né, divulgando esse trabalho entre seus amigos, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais, e saiba também que todo esse material vai ficar disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Todo o trabalho fica ancorado no site tutameia.jor.br. Eleonora. Juan Carlos Monedero, muito obrigada por estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros, aqui nessa tarde de sábado. Juan Carlos Monedero estudou economia, cientista político, sociólogo, professor da Universidade Complutense de Madrid, e um dos criadores, um dos fundadores do partido Podemos, que mudou a política da história recente da Espanha, e um analista especial sobre os eventos da América Latina. Juan Carlos, eu queria que você começasse nos falando do como é que você está vendo a situação aqui no continente, no Brasil. Você chegou há pouco, visitou o presidente Lula. Eu queria que você fizesse uma avaliação da situação. A gente acaba de ter uma eleição que colocou a extrema-direita no poder, há muita apreensão entre os brasileiros. Como é que você está vendo a situação? A situação não é amable. Creo que hay un momento de retroceso muy evidente y basta que mire 10 años atrás donde los BRICS estaban presentes, ¿no?, como una fuerza emergente y hoy han desaparecido de la agenda política. Siempre hemos dicho que el capitalismo en crisis tiene como un plan B o plan C alguna forma de autoritarismo, que en los años 30 tomó la forma de fascismo y toma otras formas que tendremos que llamarlas de alguna manera, pero que no tienen la dureza que tuvo el fascismo de los años 30, pero también generan muchísima exclusión, dolor, violencia. Hemos visto que prácticamente en todo el mundo la crisis del neoliberalismo en 2007 ha tenido como resultado un incremento de las expresiones más autoritarias. El auge de la extrema derecha en Europa o la victoria de Bolsonaro. Y por señalar algunos elementos, creo que el problema es regional y tiene que ver con una frase que dijo Walter Benjamin en los años 30, cuando afirmó que detrás del auge del fascismo siempre hay un fracaso de una revolución de izquierdas. La caravana de centroamericanos que va hacia Estados Unidos, bueno, pues no es sino expresión del fracaso de la revolución, y la revolución no debemos pensarla en términos violentos, en términos del buque Aurora disparando sobre el Palacio de Invierno, no. La revolución en América Latina, como decía el presidente Lula, es comer 3 veces al día. La revolución que intentó Mel Zelaya en Honduras y que fue frenada por los Estados Unidos a través de un golpe de Estado, bueno, pues tiene como salida este éxodo terrible de la caravana. De la misma manera, las dificultades que atraviesa ahora mismo Venezuela, que son evidentes, pues tienen también mucho que ver con la incapacidad de hacer de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo, un espacio al margen del control de Arabia Saudí, ¿no? Esa dictadura terrible, ¿no?, que igual que asesina periodistas, hunde los precios del petróleo para
hacer la guerra contra Rusia y contra Venezuela por órdenes de los Estados Unidos. La conclusión es que hay una voluntad por parte de los Estados Unidos de regresar al continente latinoamericano después del fracaso de Oriente Medio. Hay una crisis del modelo neoliberal que se pretende resolver con más ahondamiento en las mismas recetas neoliberales, y por tanto hay una voluntad del sistema de desplegar el autoritarismo para hacer valer ese modelo neoliberal que genera tanto dolor social. Y en tercer lugar también están los errores propios que han cometido las fuerzas políticas de la izquierda en América Latina, principalmente la incapacidad para hacer valer los valores propios de la izquierda, que nunca son los valores neoliberales, y creo que también el gran error de haber fracasado en construir partidos movimiento que hubieran servido como alertas tempranas a los problemas existentes. Tengo una idea, no la tengo contrastada, es apenas una hipótesis, y que funciona como una sensación, y creo que si en Nicaragua la lucha de las mujeres del Frente Sandinista a favor del aborto hubiera triunfado, creo que hoy no veríamos a Nicaragua en esta deriva autoritaria en la que la vemos. Y de la misma manera, creo que si el movimiento Alianza País en Ecuador hubiera triunfado cuando una mayoría de las mujeres querían poner en marcha una ley del aborto y que fue frenada por el presidente Correa, si ese triunfo hubiera tenido lugar, estoy convencido de que el partido se hubiera reforzado y el partido hubiera impedido que Lenín Moreno traicionase a los triunfos de la revolución. La conclusión es que, como en los cuentos, igual que tienen que juntarse unos elementos para que haya un final feliz, cuando se juntan unos elementos negativos, el final es catastrófico, y es lo que tenemos: unos Estados Unidos regresando a lo que entiende que es su patio trasero, una crisis del modelo neoliberal que incrementa las salidas autoritarias, unos errores de la izquierda que no ha previsto lo que está ocurriendo, y que al final, bueno, pues nos obligan a entender que estamos en un momento complicado. Juan Carlos, você coloca como primeiro elemento nessas três razões para esse avanço da ultradireita, essas mudanças no continente, no mundo, a vontade dos Estados Unidos de retornar a liderar ou a comandar aqui o Brasil e a América Latina. Se fala muito que o pré-sal, que a descoberta do pré-sal, as riquezas brasileiras, teriam motivado o golpe que derrubou a presidente Dilma e que continua em curso. Então, gostaria de saber quais são os interesses exatos dos Estados Unidos aqui, se eles tiveram atuação nessa mudança que está ocorrendo no Brasil e se isso tem a ver com o avanço da China aqui nessa região. Nos gustaría que la intervención de China en la región fuera un vector democratizador, pero no necesariamente. Es verdad que China no es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 90 bases americanas militares en suelo latinoamericano, mientras que China no tiene ninguna, ¿no? Y por tanto la comparación no vale, pero no tenemos ninguna garantía de que China vaya a colaborar democráticamente con la región, ¿no? Porque a China estava, digamos, buscando os recursos naturais da região. Claro. Quizá es una posibilidad esa búsqueda por parte de China de los recursos naturales pudiera, ¿no?, servir a lo mejor para funcionar democráticamente. ¿Por qué? Por una cosa que decía Marx, de que cuando la explotación económica toma la forma de intercambio mercantil, la forma que conviene a la dominación es la democracia liberal. Y por tanto, yo creo que para los negocios de China sería negativa, ¿no?, una situación sin derechos, porque genera mucha incertidumbre y genera
bueno, pues presiones internacionales. Y luego no olvidemos que hay un 45% de ciudadanos y ciudadanas brasileños muy conscientes, movilizados, que han votado a favor de Haddad. Y estoy convencido de que ese 45% de voto a Haddad es un voto mucho más reflexivo, un voto más consistente, un voto más consciente que el 55% del voto a Bolsonaro, que creo que es un voto muy alimentado por las redes, por el odio, por el resentimiento, y que creo que se va a hundir en cuanto Bolsonaro demuestre que no tiene un proyecto para las mayorías de este país, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que debemos ser pesimistas pero esperanzados, ¿no? Porque creo que hay elementos para la transformación. Y luego me habías dicho otra pregunta antes, porque me he ido con China y ya no me acuerdo cuál era. Sí. A intervenção ou a participação dos Estados Unidos no golpe contra Dilma y los intereses no pré-sal. Es algo que me comentó el presidente Lula en la cárcel. Le vi muy lleno de fuerza, porque me dijo textualmente: Monedero, estar aquí es una mierda, porque estar en la cárcel es una mierda, pero yo sé por qué estoy aquí. Yo sé que me han encarcelado porque Brasil descubrió en 2006 petróleo y Estados Unidos necesita controlar este país. El año que se descubre petróleo en Brasil se activa la cuarta flota, me recordaba él. Y es verdad que en un momento en donde ya era prácticamente imposible frenar la victoria de López Obrador en México, pues Estados Unidos no iba a permitir la victoria de la izquierda también en Brasil, porque entonces el continente entero estaba atravesado por un eje progresista que Estados Unidos no puede soportar, aún menos en este momento de crisis, ¿no?, de su hegemonía con la emergencia de China. Creo que el presidente Lula me mostró mucha fuerza porque está leyendo historia y entonces entiende la jugada. Y eso da mucha fuerza. Cuando uno entiende las cosas, cobra mucha fuerza. Por ejemplo, el presidente Lula está encarcelado como encarcelaron a Mandela, igual que Mariel fue asesinada como asesinaron a Biko en Sudáfrica, ¿no? Son procesos muy dolorosos, pero que cuando los entiendes te explica, ¿no? Y es como cuando el mar te ahoga, ¿no? Él no sabe por qué lo hace, pero tú sí lo sabes, y de alguna manera esa conciencia es la que te hace humano. Y yo creo que es lo que le pasa al presidente Lula, que sabe que su situación es parecida a la que tuvo en su momento Gramsci, tuvo en su momento Fray Luis de León, tuvo en su momento Pepe Mujica o tuvo en su momento Mandela, ¿no? Y yo creo que estudiar, ¿no?, te ayuda a encontrar razón cuando estás entre cuatro paredes, ¿no? Y además con un régimen carcelario inhumano, sin ver a nadie, aislado, sin acceso a internet. Yo creo que la prisión del presidente Lula es contraria, ¿no?, a las reglas básicas de los derechos humanos. Estados Unidos fracasó en Oriente Medio, entró allí a robar el petróleo y ha tenido muchos problemas, ha dejado la región encendida y no ha solventado ningún tipo de problemas, sino que los ha empeorado todos. Regresa a su patio trasero, activa los diferentes ejércitos, empieza una guerra muy brutal contra Venezuela, porque Venezuela es de alguna manera donde empezó todos los gobiernos de cambio, y Venezuela hizo algo que para Estados Unidos es un pecado, es plantear que los intercambios petroleros mundiales iban a hacerse no en dólares, sino en otro tipo de moneda. Planteó una unión regional con la UNASUR, donde no estaba Estados Unidos, y empezó a plantear el presidente Chávez geopolítica alternativa, es decir, negociaciones con Rusia o con China, que de repente cuestionaban esa condición hegemónica de los Estados
Unidos. Y por tanto, a los que hacen eso, Estados Unidos siempre los ha matado, ¿no? Al presidente Chávez no pudo matarlo, pero bueno, lo estuvo persiguiendo, y aprovechando su fallecimiento, bueno, pues el presidente Maduro no ha podido soportar la presión norteamericana, que es brutal, con un bloqueo, con alimentar la violencia interna de la oposición, una presión internacional enorme. Bueno, pues lo que hace Estados Unidos en su desesperación también, en su lucha contra China. Y por tanto, en esa desesperación de su lucha contra China, Estados Unidos va a traer a América Latina el escenario del conflicto. Igual que la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX tuvo como escenario de tensión Europa y como escenario de guerra, ¿no? Pues Asia. La pugna, la confrontación entre Estados Unidos y China, creo que va a seguir teniendo escenarios bélicos en otros lugares, pero en América Latina va a tener una tensión muy, muy fuerte, ¿no? Vamos a vivir aquí una guerra fría, que claro que cuando hay locos, esas guerras frías pueden convertirse en guerras calientes, ¿no? Quer dizer, interessa para os Estados Unidos ter uma situação conflituosa, de caos, de disputa interna nos países e no Brasil. Interessa para os Estados Unidos gerar instabilidade na região. Estados Unidos quiere los recursos. Sobre todo ahora lo que quiere son los recursos. Y los recursos están aquí. Los recursos minerales, recursos de agua, recursos de biodiversidad. Y sobre todo, si a América Latina se le vira, a Estados Unidos, bueno, pues entra en un aislamiento, o tendría que poner en marcha un proceso de discusión diferente al de las cañoneras que ha venido aplicando en el último siglo. Y yo creo que eso genera cierta desesperación en un país que no funciona. Es decir, Estados Unidos está golpeado, hay muchos pobres en Estados Unidos, ¿no? Es la población carcelaria más poderosa, más grande del mundo. Una desigualdad social. Unas desigualdades enormes. Es decir, Estados Unidos es un país que incluso hacen trampas democráticas. En Georgia no dejaron votar a varios millones de personas. Es decir, o sea, en Georgia creo que llegó a 1 millón, no recuerdo la cifra exacta, pero en el conjunto de Estados Unidos varios millones no les dejaron votar, ¿no? Y coinciden con las zonas más pobres, y por tanto la democracia en Estados Unidos no resiste, ¿no? un criterio de calidad democrática por ningún lado, ¿no? Me llama mucho la atención que la Academia Norteamericana esté dándonos lecciones de ciencia política democrática cuando ellos en casa no tienen, ¿no?, la democracia garantizada. Entonces, China se está convirtiendo en el principal socio comercial de muchos países, y va a defender su espacio. Trump es un loco, presiona, y es verdad que en Brasil hay otro loco, ¿no?, que es Bolsonaro, y pueden tomar decisiones que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque Brasil no puede cortar las relaciones económicas con China solamente para agradecerle a Estados Unidos todo lo que ha hecho para ganar al PT, porque no hay que olvidar, y me insistía mucho el presidente Lula en ello, que Bolsonaro es una ficha estadounidense, igual que el juez Moro es una ficha, es una pieza, ¿no?, de la lógica norteamericana. Os Estados Unidos estão por trás da eleição de Bolsonaro. Sin duda, sin duda. Eso no lo duda nadie, ¿no? Igual que el juez Moro ha sido formado en los Estados Unidos, y igual que el nombramiento del juez Moro como ministro de Justicia y Interior es una exigencia norteamericana, más que una voluntad de Bolsonaro, que tampoco manda mucho, ¿no? Bolsonaro es un personaje grotesco, patético. ¿Quién manda? Bueno, pues mandan los capitales que hay detrás, obviamente. Esto es como cuando en el año 33, después de sucesivos fracasos a la hora de nombrar un canciller, Hindenburg nombra a Hitler, ¿no? Cuando en las elecciones del 33 la izquierda tenía 14 millones de votos y la derecha 11 millones y medio. Es mentira que Hitler ganara las elecciones, sino que en aquel momento el artículo 48 de la República de Weimar permitía al presidente de la República nombrar al canciller al margen del Parlamento como un estado de excepción.
Lo que ocurre es que los conspiradores, un señor, un general que se llamaba Schleicher, que era el contacto con los grandes capitales, es el que reúne, ¿no?, a los Thyssen, a los Krupp, a IG Farben, a Telefunken, a los grandes empresarios alemanes, se reúnen con Hitler y le dan su apoyo. Y al día siguiente o 2 días después es cuando Hindenburg nombra canciller a Hitler. Entonces son personajes grotescos que tienen sentido solamente en la medida en que tienen detrás grandes capitales. Pues igual que le ocurre a Bolsonaro. ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando Bolsonaro quiera pagar a estos grandes capitales lo que le van a exigir, eso se va a traducir en un mayor malestar de la ciudadanía brasileña y va a generar pues grandes problemas. Hay casi, os diría, como una suerte de conclusión, hablando el otro día con el vicepresidente García Linera. Él decía que la noche neoliberal, el invierno neoliberal va a ser corto, y yo añadía que sí, que es verdad que va a ser corto, pero va a ser duro, ¿no? Es bastante probable que en el corto plazo veamos dolor y veamos daño, pero creo que tenemos que tener la esperanza de que hay que protestar, hay que resistir, porque va a ser breve. O senhor falou da Guerra Fria defendida, promovida pelos Estados Unidos. O instrumento ou um dos instrumentos dessa Guerra Fria seria a ação do judiciário, como no caso aqui a condenação do presidente Lula. Sim. E agora a tentativa de criminalização até do próprio PT, o dos principais dirigentes do PT? Estados Unidos lleva 10, 15 años formando a jueces. Ya no forma en la Escuela de las Américas a militares para que torturen, porque tú puedes conquistar un país a través de otros medios. Alemania conquistó Grecia sin disparar. Un solo tiro, a través de la presión financiera. Y la otra gran herramienta es el lawfare, la guerra judicial, que te permite sacar de juego a cualquier candidato a través de acusaciones. Es una cosa que ya se intentó, si recordamos, con López Obrador, con lo que se llamó el desafuero, ¿no?, donde quisieron condenarle porque habían construido un hospital y el hospital no tenía salida y habían expropiado una carretera para que el hospital tuviera salida, porque si no el hospital no servía para nada. Y entonces intentaron encarcelarle por aquella decisión, ¿no? Aquello no funcionó, pero ya marcaba la línea, ¿no? Igual que lo han hecho con Gustavo Petro, ¿no? Intentaron sacarlo de juego, lo han hecho en España, lo hicieron con Dilma Rousseff, y me contaba el presidente Lula que él vio con absoluta claridad que cuando dieron el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, a él no le iban a dejar presentarse a las elecciones, porque forma parte de una voluntad golpista. Tenemos que estar muy atentos porque este comportamiento vacía el Estado de Derecho. Es decir, que son jueces corruptos, jueces venales que se venden, que después son recompensados, como el juez Moro, siendo ministros, para poder hacer lo que les dé la gana, y que quiebran el Estado de Derecho. Bueno, pues nos obliga también a nosotros a reforzar las exigencias de funcionamiento del Estado de Derecho. Es decir, no nos queda otra que contar con los jueces honestos, que los hay, con los abogados honestos, que los hay, con la comunidad internacional que existe, ¿no?, para que ese Estado de Derecho no se convierta en un elemento que nació para garantizar la democracia y que hoy se está convirtiendo en uno de los principales elementos para vaciar la democracia. Un otro elemento parece ser... Una pregunta más y nos vamos al avión. Sí. Bom, um outro elemento... Bueno, una cada uno. Uma cada um, isso. Um outro elemento nisso parece ser o uso da mídia, né, para a disseminação das mídias em gerais, para a disseminação de notícias falsas ou de criar
grandes preocupações na população. Como é que o senhor vê esse uso, e se esse uso especificamente aqui no Brasil e nas eleições, mas também se na Espanha e o Podemos não está hoje ameaçado por esse tipo de atuação de manobra? El poder siempre intenta tener el monopolio del conocimiento. Cuando el monopolio del conocimiento lo tenían las iglesias, si surgía otra iglesia alternativa, te condenaban como hereje. Una de las cosas que los sectores populares empezaron a desarrollar en el siglo XIX era la alfabetización, mientras que el poder no quería que el pueblo supiera leer y escribir. Cuando surgió la radio, intentaron monopolizar la radio para que no hubiera mensajes que no fueran los castos, y hasta prohibieron el rock and roll por la radio. Cuando la televisión se convierte en el espacio, bueno, pues la televisión también se convierte en un espacio de censura, y si de repente el cine se aparece como un elemento también alternativo, pues hay una caza de brujas de McCarthy para frenarlo. Y ahora, ¿no?, que se desarrolla a través de las redes sociales las posibilidades alternativas, nos encontramos con que hay toda una estrategia muy fuerte en las redes sociales para intentar garantizar una regla, y es que la derecha solo juega a la democracia con las cartas marcadas. Siempre, ¿no? Entonces siempre tiene más dinero para las campañas electorales, tiene más dinero para comprar televisiones, tiene más dinero para comprar los periódicos, tiene más dinero para comprar las radios, y ahora tiene más dinero para comprar las redes sociales. Claro, las fuerzas progresistas, las fuerzas de la izquierda, tenían controlado todo lo anterior, tenían controlada la radio, los periódicos, la televisión, pero no tenían controlado el control de WhatsApp, de Facebook, de lo que llamamos el Big Data, ¿no? Esos grandes datos que pueden ser procesados a través de algoritmos y que al final pueden mandar mensajes segmentados a tu celular, a los sectores sociales que ellos decidan, ¿no? A gente con gafas que ha buscado en internet precio para cambiar de gafas. Bueno, pues le mandas un mensaje diciendo que vas a hacer una política para que la gente pueda cambiar las gafas gratis, ¿no? Y la gente dice, pues voy a votar porque están haciendo políticas para mí, ¿no? Claro, los tribunales electorales han controlado los tiempos en las radios, los tiempos en las televisiones, pero no han controlado los tiempos en las redes sociales. Y ahí la victoria de Macri, la victoria de Bolsonaro, la victoria de Trump se han hecho gastando millones y millones en... Promete a propia democracia. Claro, totalmente, porque se rompe el principio democrático de igualdad de competición. Es decir, es como en unas Olimpiadas. Si hay un corredor que está dopado, ese corredor no se le puede reconocer su éxito y habría que quitarle la medalla porque ha corrido con efectos de drogas, ¿no? Bueno, pues Bolsonaro ha ganado con doping, ¿no? Económico. Y claro, hay un vaciamiento, hay un vacío legal, no está regulado, y luego hay que entender que por lo general la derecha va un paso por delante de la izquierda, y eso es culpa nuestra. Es decir, que ellos siempre se adelantan y lo supieron ver. La izquierda a menudo está discutiendo sobre Rosa Luxemburgo y está discutiendo si dijo Marx esto o dijo aquello, mientras que la derecha está profundizando en el Big Data. E perguntar sobre a resistência. Você falou que está otimista em relação à resistência. A resistência no Brasil deveria buscar formar uma ampla frente democrática com diversos setores, inclusive os mais à direita, e queria que você comentasse esse movimento de esquerda em âmbito mundial que reúne Varoufakis, Bernie Sanders, se isso tem futuro e como é que vocês estão vendo lá da Espanha esse movimento. Então, resistência no Brasil e no mundo.
nuestra experiencia como Podemos es una suerte de frente amplio. Es decir, Podemos nace como una fuerza política que es consciente que tiene que funcionar. Yo siempre utilicé la expresión que Podemos era la nave nodriza, ¿no? Y que iba acompañada de muchas otras fuerzas políticas, porque solos no íbamos a poder, ¿no? Porque es muy difícil que en el siglo XXI una fuerza política represente a todo, ¿no? Hay sectores animalistas, hay sectores LGTBI, hay sectores nacionalistas, hay sectores de 1000 ámbitos que corremos el riesgo de que se refugien en su identidad particular y pierdan de vista los elementos colectivos. Y eso es un riesgo. Puede haber feministas neoliberales, y entonces es mentira que sean feministas. Tienen un discurso feminista, pero es mentira. Porque si tú no eres anticapitalista, es mentira que seas feminista, porque el capitalismo es quien condena a las mujeres a una situación subalterna en la reproducción, en los cuidados y en el trabajo, ¿no? Y por tanto son elementos absolutamente evidentes. En cambio, vamos a encontrarnos con que hay una alimentación por parte de la derecha de ese feminismo neoliberal para fragmentar no solamente al feminismo, sino para fragmentar la colaboración de las mujeres conscientes, ¿no? de sus reivindicaciones como mujeres, y que no vayan acompañando otras luchas que son luchas de clase, luchas de raza, luchas de nación, luchas generacionales o del tipo que sean. Así que tenemos que ser conscientes que por parte de la derecha hay un intento de exacerbar, de multiplicar las identidades para que nos refugiemos en nuestro pequeño mundito, para que seamos cabeza de ratón y no queramos ser nunca parte de la cola de un león, ¿no? Creo que eso es un problema, ¿no? Y hay que revertirlo. Nosotros lo hemos entendido y somos conscientes de que es difícil. ¿Por qué? Porque hay que hablar mucho. Hay que hablar mucho porque a menudo en esa formación política hay intereses que son contradictorios. Por ejemplo, dentro de Podemos hay sectores que trabajan en el mundo rural, que es un mundo con muchas necesidades en España, muy despoblado, con jornadas laborales terribles, muy abandonado de las grandes capitales, cada vez más aislado. Y tenemos también nosotros que viven del campo y de la ganadería, y luego también tenemos con nosotros sectores ecologistas y animalistas. Por ejemplo, hay una discusión enorme con los lobos, porque desde el punto de vista de los ganaderos, el lobo mata a los rebaños. Desde el punto de vista de los animalistas, el lobo es una especie protegida. Bueno, pues ahí hay un debate que, si no tuvieran la misma mesa donde sentarse, estarían entre ellos atacándose y peleándose mortalmente. Y manipulados pela direita. Sí, manipulados para fragmentar. En cambio, si están sentados dentro de una misma plataforma, las posibilidades de que hablen y que lleguen a acuerdos son mucho más grandes. Yo creo que en el siglo XXI es muy difícil, con el grado de información que tenemos, que los partidos puedan representar ya a nadie. Yo he fundado un partido y mi partido no me representa en todos los ámbitos. Y es el partido que yo he fundado. Bueno, pues es que es normal. Es que si uno tiene problemas en su matrimonio, no vas a tenerlos en un partido. Entonces, a veces le pedimos a los partidos cosas que no tienen nada que ver con la realidad humana. En los partidos hay familias, igual que dentro de las familias hay grupos con los hijos. Y por tanto, a veces le pretendemos una pureza inhumana a los partidos políticos que hace que nos alejemos de ellos, porque les presuponemos la más absoluta bondad, y cuando nos damos cuenta de que no son la más absoluta bondad, nos vamos decepcionados y lo dejamos en manos de los burócratas. Yo creo que en el siglo XXI tenemos que pensar en términos de frente amplio, porque la derecha está unida. La derecha está unida en todos los países. Por ejemplo, Steve Bannon, que ha estado aquí apoyando a Bolsonaro, también está en España, apoyando a la extrema derecha, y está en Europa y está hablando con Salvini en Italia y estuvo colaborando en el Brexit, porque
está ayudando a que se rompa la Unión Europea, porque una Unión Europea rota es favorable a esta lógica, ¿no?, estadounidense y esta lógica de extrema derecha. Se encuentran en muchos sitios porque además tienen plata, y como son pocos, ellos pueden juntarse 40 personas que son las que mandan en buena parte del mundo, y esas 40 personas se juntan. En cambio, nosotros nos tenemos que juntar. Es como cuando das una charla política y hay que invitar a todos los sectores, y hay en la mesa a veces más gente que en el público, ¿no? Porque tienes que estar tienen que estar todas las fracciones, ¿no? Y si no hay algunas, se enfadan, ¿no? Con el movimiento LGTBI está pasando, ¿no? Tienes que invitar a todo el alfabeto, ¿no? Y si falta alguien del LGTBIAMH, alguien dice, esto es intolerable, esto es un atentado a la democracia y tal. Y al final esos actos tiene más gente sentada arriba en la mesa que público escuchando, ¿no? Esto implica que o somos generosos o va a ser muy difícil que nos juntemos. Porque a la derecha le unen sus intereses. No tienen el más mínimo problema, porque parece que el gran competidor de la Coca-Cola es la Pepsi-Cola, pero es mentira. El gran competidor de la Coca-Cola y de la Pepsi-Cola son los trabajadores que los tienen con contratos basura y los pozos de agua que secan y que por tanto generan protestas populares. Esos son los enemigos de la Coca-Cola y de la Pepsi-Cola, aunque parece que no. Los enemigos de la Coca-Cola son la Pepsi-Cola y el enemigo de la Pepsi-Cola es la Coca-Cola. No, eso es mentira, ¿no? Ellos se encuentran en la trilateral, se encuentran en Davos, se encuentran en Bilderberg, se encuentran en el G20, se encuentran en todos los sectores, ¿no? En la trilateral, en todas las cumbres económicas, se encuentran constantemente, y por eso pactan precios, y por eso se ponen de acuerdo para golpearnos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola no se ponen de acuerdo para el precio de los refrescos? Pues claro que se ponen de acuerdo, ¿quién lo duda, ¿no? Mientras que la izquierda no se pone de acuerdo en nada. Y eso es un problema porque si estamos separados nos van a ahorcar juntos, ¿no? Y por tanto, una de las tareas es empezar todo un proceso de diálogo que nos permita encontrar lo que nos junta y no lo que nos separa, ¿no? Por ejemplo, Varoufakis es una persona que genera, bueno, pues cierto resquemor en unas partes no pequeñas de la izquierda europea. ¿Por conta de ser un marxista, eso? No, bueno, porque rompió con Tsipras, porque es una persona con una presencia personal quizá muy expansiva, ¿no? Y eso genera, bueno, pues en partidos de la izquierda. Sí, entonces al final la gente que critica a los partidos quiere crear su propio partido, ¿no? Y eso genera, ¿no?, ciertas discusiones, ciertos problemas. Sin embargo, yo creo que hay que celebrar este encuentro con Bernie Sanders y con todo lo que sumen, porque necesitamos espacios. Yo no sé si este va a funcionar. Si funciona, será este. Pero si no funciona, seguramente que el siguiente será, o el siguiente, ¿no? Y por tanto hay que celebrar siempre cualquier cosa que nos sume, siempre, ¿no? Porque estamos en un momento histórico en donde tenemos que fijarnos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan, ¿no? Hay una reorganización de la derecha mundial. El capitalismo en crisis siempre tiene como plan B alguna respuesta autoritaria. Tienen muchas herramientas, tienen muchas armas, tienen muchos medios, tienen mucho dinero, tienen mucha capacidad de hacer daño, y la única manera de frenarlos es estando juntos. Y además, que es una cosa que nos pasa en España, cuando la gente ve que las diferentes izquierdas están peleadas entre sí, la gente vota menos a las izquierdas. Mientras que cuando hay un diálogo entre las izquierdas, se invita al voto, porque la gente dice, ahora sí pueden ganar, entonces les voto. Pero si están peleados, dicen, ¿para qué voy a votarles si no van a ganar? Porque no van a juntarse. Uno tiene el 15% o el 20%, el otro tiene el 22%,
Juntos tienen el 42 o el 45, pero separado, si no se hablan, da igual votarles que no votarles. Pero si hablan entre ellos, sí, porque entonces a lo mejor sí votan. Por tanto, el propio diálogo entre las fuerzas políticas de la izquierda aumenta el voto. Es como cuando en una calle hay un bar y abre otro bar. Uno podría pensar que esa competencia va a rebajar los clientes del primer bar, pero no. Vienen más clientes a esa calle y al final brindamos. Bueno, pues yo creo que esa invitación es la que está encima de la mesa. Ser generosos, recuperar los valores de la izquierda, saber a través de buenos diagnósticos que no hay solución en la derecha, no hay solución en el capitalismo, hay mucha menos solución en el modelo neoliberal, y que la única manera de convencer a las mayorías de esto es regresando a donde vive la gente, que no es ni en los palacios de gobierno, ni en los condominios, ni en las sedes de los partidos, sino en las calles. Y esa parte es la que me hace añadir a ese pesimismo del invierno neoliberal que venimos, añadirle la condición de pesimismo, sí, pero pesimismo esperanzado. Bom, quero agradecer muito a sua participação. Está com um horário fechado aí, então mais ainda, um agradecimento mais forte ainda pela sua disposição, generosidade. Obrigado. De participação. E sabendo, então, a gente... Eu não sei se você quer fazer uma última declaração para os brasileiros que estão aflitos aí com Bolsonaro. O que eles devem fazer? Les digo lo mismo que ocurrió en 1933. Hitler gobernó porque la izquierda se fragmentó. Hitler gobernó porque en el 1 de mayo del 33 los sindicatos cometieron el error de marchar junto a los nazis en ese 1 de mayo, Día del Trabajo. Aprendamos de los errores. Seamos conscientes de que ese 55% que ha votado a Bolsonaro no hay 55 millones de nazis en Brasil. Hay nazis, pero no 55 millones. Y por tanto hay que confiar en esa gente, hay que darle argumentos, hay que entender la parte de verdad que tiene la gente que ha votado a Bolsonaro, porque tienen una parte de verdad. No han sido todos engañados. Sí. Hay gente preocupada por la violencia, había gente preocupada porque se había decepcionado de la izquierda, hay gente que vio a la izquierda fragmentada y entendió que no tenía ningún tipo de éxito, hay gente a la que se le frustró su ascenso social. Hay que entender esos argumentos, ¿no? Y hay gente que no entendió el desprecio, ¿no?, a la Iglesia evangélica, que hay una parte de la Iglesia evangélica que es fascista directamente, pero hay otra parte de la Iglesia evangélica que no es fascista. Y por tanto hay que escucharles, hay que entender a la gente que en los barrios pobres solo ha encontrado consuelo en la Iglesia porque ya no va nadie allí, ¿no? Hay que entender todos esos argumentos para recuperar a un pueblo desde una certeza. Y es que la derecha no tiene soluciones para las mayorías. Y por tanto, como la derecha nunca ha tenido soluciones para las mayorías, no hay que cometer el error de dejarles gobernar. Hay un poema de Erich Fried, un alemán, que escribía que había conocido la experiencia nazi, y el poema decía algo así como: y regresaron los 5.000 soldados derrotados, y cuando el general pidió cuentas, el sargento, llorando, no sabía qué responder, y el general les dijo: pero ¿cómo os han derrotado? Si ellos eran 10 y vosotros 5.000. Y el sargento, llorando, dijo: sí, mi general, pero es que nos rodearon, ¿no? Bueno, pues al final los que nos rodean son menos que nosotros, y si somos conscientes, creo que nos renacerá la fuerza. Muchas gracias, muito obrigado. Muito bem. Toda essa nossa conversa, as reflexões, essas informações ficam disponíveis no nosso canal de vídeo, no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, e reportagem, fotos, o texto sobre essa nossa reflexão aqui dessa entrevista, disponível no nosso site tutameia.jor.br. Muito obrigada. Muito obrigado.
Tchau, pessoal. Chao, Chao. chao, chao.